En 1988, una mujer que había predicho el asesinato del presidente Kennedy dirigió su bola de cristal hacia un audaz empresario neoyorquino que compraba propiedades por toda Florida. Lo que vio te pondrá la piel de gallina. El nombre de la psíquica era Jeanne Dixon, y el empresario era Donald Trump. Lo que predijo sobre su futuro terminaría cumpliéndose de maneras que nadie habría imaginado en aquel momento. Antes de profundizar en lo que Jeanne Dixon vio en el futuro de Trump, déjame contarte quién era esta mujer extraordinaria. Nacida en 1904 en Medford, Wisconsin, Jeanne Dixon se convertiría en una de las videntes más controvertidas y comentadas de la historia estadounidense. Su historia no comienza con su certificado de nacimiento, sino con un misterioso encuentro que cambiaría su vida para siempre. Siendo apenas una niña, Dixon afirmó que conoció a una adivina gitana que percibió algo extraordinario en ella. La gitana le regaló a la joven Jeanne una bola de cristal y le dijo que poseía el don de la adivinación, la capacidad de ver más allá del velo del tiempo. A los 14 años, Jeanne Dixon ya hacía predicciones sobre estrellas de Hollywood. ¿Te imaginas ser una adolescente y decirles a actores famosos cuál sería su destino? Pero esto era solo el comienzo. Dixon llegaría a escribir una columna de astrología sindicada que aparecería en casi 400 periódicos en todo el país. Millones de personas empezaban su mañana leyendo sus predicciones, esperando vislumbrar lo que podría traer el día siguiente. Lo que convirtió a Jeanne Dixon en un nombre conocido no fue solo su columna ni tampoco su bola de cristal. Fue una predicción tan específica y tan escalofriante que, cuando se cumplió, toda la nación recordó su nombre. En 1956, 7 años antes de que ocurriera, Dixon hizo una predicción en la revista Parade. Aseguró que un presidente demócrata sería elegido en 1960 y moriría en el cargo. Todos sabemos lo que sucedió después. El presidente John F. Kennedy fue asesinado en 1963 en Dallas, Texas. La nación quedó conmocionada, pero Jeanne Dixon lo había visto venir años antes. Esta no fue su única predicción acertada relacionada con presidentes. Predijo correctamente la muerte del presidente Franklin Roosevelt. También anticipó la derrota del primer ministro británico Winston Churchill y su posterior regreso al poder. Sabía de ciertos acontecimientos antes de que se desarrollaran en el escenario mundial. Sus predicciones sobre asuntos internacionales eran igualmente impresionantes. Predijo que China caería en manos de los comunistas después de la Segunda Guerra Mundial y que el régimen republicano huiría a Taiwán. Le dijo al presidente Roosevelt que las mayores amenazas de Estados Unidos serían eventualmente Rusia y China. Predijo el lanzamiento del satélite soviético Sputnik. Incluso anticipó el trágico asesinato de Robert Kennedy, afirmando que ocurriría debido a una tragedia en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, que fue exactamente donde lo mataron. Ahora, quizá estés pensando que con todas estas predicciones acertadas, Jeanne Dixon debía acertar siempre. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Dixon hizo muchísimas predicciones que nunca se cumplieron. Predijo que la Tercera Guerra Mundial comenzaría en 1958 por una disputa acerca de unas islas. Eso nunca sucedió. Dijo que Rusia sería la primera en poner hombres en la Luna, pero todos sabemos que fue Estados Unidos. Predijo que Richard Nixon sobreviviría al escándalo Watergate y lograría un regreso triunfal. Tampoco ocurrió. Incluso llegó a predecir que Barbra Streisand sería nominada al Oscar en un año en que eso no sucedió. Existe un término para este fenómeno, y lleva el nombre de Jeanne Dixon. Se llama el efecto Jeanne Dixon. Un matemático llamado John Allen Paulos estudió cómo Dixon y sus seguidores promovían sus predicciones acertadas mientras convenientemente ignoraban las que fallaban. Es la naturaleza humana, recordamos los aciertos y olvidamos los errores. Pero aun con todas sus predicciones fallidas, la gente no dejaba de seguirla. ¿Por qué? Porque cuando acertaba, lo hacía de manera espectacular. Entonces, ¿dónde encaja Donald Trump en todo esto? En marzo de 1988, el periódico Sun Sentinel, en el sur de Florida, entrevistó a Jeanne Dixon cuando ella visitó Palm Beach para hablar en el Palm Beach Round Table. En ese momento, Donald Trump era conocido como Mr. Millions, un ostentoso desarrollador inmobiliario que compraba todo lo que podía. Poseía mansiones palaciegas, el que entonces era el yate más caro del mundo, y hoteles por doquier.
Trump era una celebridad, pero no un político. Era un hombre de negocios, un negociador, una figura dominante en los tabloides neoyorquinos, con su personalidad descomunal y sus enormes acuerdos inmobiliarios. El periódico le hizo a Dixon una pregunta sencilla. Donald Trump ha comprado todo lo que ve. ¿Qué será lo próximo que compre? Su respuesta fue fascinante. Dixon dijo que Trump continuaría expandiendo su imperio inmobiliario, específicamente comprando más concreto en el sur de Florida. Lo vio ampliando sus posesiones allí. Pero luego añadió algo que debió haber parecido casi absurdo en aquel entonces. Dijo que Trump podría entrar en la política. No en Nueva York, sino en Florida. Y no en los años 80, cuando se realizó la entrevista, sino en los 90. Piénsalo un momento. En 1988, la idea de Donald Trump convirtiéndose en político parecía una predicción extraña. Sí, era famoso. Sí, era rico. Pero ¿un empresario convirtiéndose en político? Dixon lo vio venir. Y aunque Trump no entró a la política en Florida en los 90, como ella sugirió, Dixon estaba captando algo real. Estaba viendo un futuro en el que este magnate inmobiliario se movería hacia el poder político. Pero Dixon no se detuvo ahí. En sus escritos, hizo otra predicción que ha llevado a muchos a preguntarse si estaba viendo incluso más allá en el futuro de Trump. Escribió sobre la existencia de un gobierno dentro del gobierno desarrollándose en Estados Unidos. Lo describió como controlado y financiado por una máquina política bien engrasada, con sus ojos puestos en la Casa Blanca. Dijo que vio a este grupo desacreditar a cualquier hombre que ocupara la presidencia sin su aprobación. Advirtió que su programa y sus campañas causarían gran daño a la nación, tanto en el país como en el extranjero. Algunas personas han relacionado esta predicción con la presidencia de Donald Trump. Señalan que Trump ha hablado con frecuencia de lo que él llama el Estado profundo, un gobierno oculto dentro del gobierno. Mencionan cómo Trump ha afirmado que fuerzas poderosas han intentado desacreditarlo y sacarlo del cargo. Si Dixon estaba viendo específicamente a Trump cuando hizo esta predicción, o si describía un patrón general que podría aplicarse a cualquier presidente, sigue siendo motivo de interpretación. Lo innegable es que sus palabras han adquirido un nuevo significado a la luz de los acontecimientos recientes. Jeanne Dixon hizo muchas predicciones acerca del año 2025 y más allá. Predijo que entre 2025 y 2037 estallaría una guerra entre Rusia y China. Vio a China volviéndose tan poderosa que buscaría la dominación mundial y que eventualmente atacaría a Rusia. Esto parece improbable si se considera que Rusia y China están reforzando su cooperación y relaciones comerciales. Pero el historial de Dixon demuestra que a veces sus predicciones tomaban giros inesperados. A veces lo que parecía imposible terminaba volviéndose realidad. También hizo una predicción escalofriante sobre terrorismo en Nueva York. En su autobiografía de 1971, A Gift of Prophecy, Dixon escribió que vio un ataque terrorista contra un rascacielos de Nueva York. 30 años después, el mundo observó horrorizado cómo las Torres Gemelas caían el 11 de septiembre de 2001. Algunos consideran esto evidencia de sus capacidades proféticas. Otros argumentan que era una predicción tan vaga que podía aplicarse a muchos escenarios diferentes. Dixon creía profundamente que sus habilidades venían de Dios. Era una devota católica romana que asistía a misa regularmente y rezaba todos los días. No veía a su don como algo místico u oculto. Creía que recibía visiones de una fuente divina y que era su deber compartir lo que veía con el mundo. Escribió 7 libros y siguió haciendo predicciones hasta el final de su vida. El 25 de enero de 1997, Jeanne Dixon murió en el Hospital Sibley Memorial, en Washington, D.C., tras sufrir un paro cardíaco. Sus últimas palabras, según se informó, fueron: sabía que esto pasaría. Incluso en la muerte, siguió siendo la profeta. Tenía 93 años y había pasado casi 8 décadas haciendo predicciones, escribiendo columnas y tratando de ayudar a la gente a comprender lo que tal vez les deparara el futuro. Tras su muerte, muchas de sus pertenencias terminaron en manos de un banquero e inversor llamado Leo Bernstein, quien había sido uno de sus clientes. En 2002, él abrió el Museo y Biblioteca Jeanne Dixon en Strasburg, Virginia, dedicado a preservar su legado. El museo albergaba 500 cajas con sus objetos,
incluida su bola de cristal, sus documentos y numerosos registros de sus predicciones. Cuando Bernstein murió en 2008, la colección del museo fue programada para subasta. Entonces, ¿qué debemos pensar de las predicciones de Jeanne Dixon sobre Donald Trump? Vio que él expandiría su imperio en Florida, y lo hizo. Vio que podría entrar en la política, y finalmente lo hizo, aunque no exactamente en la forma o el momento que ella describió. Vio fuerzas poderosas dentro del gobierno intentando desacreditar presidentes, un tema central en la política estadounidense actual. ¿Fueron simples conjeturas? ¿Estaba accediendo a algo real? ¿O simplemente hacía observaciones inteligentes sobre patrones emergentes? La verdad es que quizá nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que Jeanne Dixon dijo cosas específicas sobre Donald Trump décadas antes de que se convirtiera en presidente de los Estados Unidos. Sabemos que parte de lo que predijo se cumplió, mientras que otras cosas no ocurrieron exactamente del modo que ella afirmó. Y también sabemos que sus predicciones más amplias sobre el gobierno, el poder y los conflictos políticos siguen resonando hoy. La propia Dixon probablemente diría que el futuro no está escrito en piedra. Creía que las personas tienen libre albedrío y que las predicciones muestran futuros posibles, no resultados garantizados. Veía su papel no como alguien que pudiera evitar el futuro, sino como alguien que podía preparar a las personas para lo que podría venir. Creas o no en las habilidades psíquicas, resulta fascinante mirar predicciones hechas hace décadas y ver cómo encajan, o no, con la realidad. A lo largo de su vida, Jeanne Dixon hizo miles de predicciones. Algunas fueron sorprendentemente precisas. Muchas otras fueron completamente erróneas. Pero las que acertó, las que mostraron verdadera previsión, siguen capturando nuestra imaginación. Su predicción sobre el asesinato de Kennedy, por sí sola, habría asegurado su lugar en la historia. El hecho de que también haya hecho declaraciones específicas sobre Donald Trump años antes de que entrara en la política solo añade más misterio a esta figura tan controvertida. Las predicciones de Dixon nos recuerdan que el futuro siempre es incierto. Nos recuerdan que a veces lo que parece imposible hoy, mañana se vuelve realidad. Un empresario convirtiéndose en presidente parecía improbable en 1988, pero sucedió. Un ataque terrorista en Nueva York parecía sacado de una película, pero se convirtió en nuestra realidad más oscura. Si Dixon realmente veía el futuro o simplemente hacía conjeturas inteligentes basadas en patrones e intuición, su legado sigue fascinando. Al mirar el mundo actual, uno podría preguntarse qué habría predicho Jeanne Dixon sobre nuestro tiempo. ¿Habría visto las divisiones políticas? ¿Habría anticipado los cambios vertiginosos en la tecnología, el auge de las redes sociales, la pandemia global o los innumerables acontecimientos que han marcado los últimos años? Nunca lo sabremos porque la bola de cristal de Dixon quedó en silencio en 1997. Pero sus predicciones sobre Trump, el gobierno, el poder y la política continúan resonando a través del tiempo. Lo que hace particularmente interesantes sus predicciones sobre Trump es que no estaba prediciendo desastre. Simplemente observaba una trayectoria. Vio a un empresario ambicioso y predijo que expandiría su influencia más allá del sector inmobiliario hasta el ámbito político. Vio patrones de poder y predijo que seguirían evolucionando. En muchos sentidos, sus predicciones sobre Trump eran menos sobre habilidades sobrenaturales y más sobre comprensión de la naturaleza humana y la ambición. La pregunta persiste. ¿Era Jeanne Dixon una psíquica genuina capaz de ver el futuro? ¿O era una observadora excepcional del comportamiento humano que hacía conjeturas informadas? La respuesta probablemente depende de tu visión del mundo. Los escépticos señalan sus muchas predicciones fallidas como prueba de que simplemente adivinaba y que de vez en cuando acertaba. Los creyentes apuntan a sus predicciones cumplidas como prueba de que tenía acceso a información más allá de la percepción normal. La verdad, como suele ocurrir, probablemente esté en un punto intermedio. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que el nombre de Jeanne Dixon estará para siempre ligado a algunos de los acontecimientos y figuras más importantes del siglo XX. Su predicción sobre el asesinato de JFK, por sí sola, asegura su lugar en la historia. Sus observaciones sobre Donald Trump añaden otra capa a su complejo legado. Fuese profeta o farsante, dotada o afortunada, Jeanne Dixon capturó la imaginación del público y la mantuvo durante décadas. Mientras continúas con tu día,
Quizá te preguntes qué nos depara el futuro. ¿Se cumplirán las predicciones que Dixon hizo sobre acontecimientos que aún no han ocurrido? ¿Habrá un conflicto entre Rusia y China? ¿Continuará operando ese gobierno dentro del gobierno que describió? Solo el tiempo lo dirá. Pero algo es seguro. La historia de Jeanne Dixon y sus predicciones sobre Donald Trump nos recuerda que el futuro siempre está más cerca de lo que creemos y que a veces lo imposible se vuelve realidad. Si este viaje por las predicciones de Jeanne Dixon te resultó fascinante, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros análisis profundos sobre profecías, predicciones y los misterios del futuro. Déjanos un comentario y dinos qué piensas. ¿Era Jeanne Dixon auténtica o simplemente una maestra en leer patrones? ¿Qué predicciones crees que se cumplirán en los próximos años? Únete a la conversación y recuerda, el futuro es incierto, pero juntos podemos explorar lo que podría venir. Gracias por vernos, y hasta la próxima. Mantén tus ojos en el horizonte.